Bienvenidos a una nueva edición con Hugo Pereira. Y fíjense que hoy vamos a hablar acerca de las terapias transpersonal. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Y para eso tenemos una experta que nos acompaña hoy, Rosa Aurora Carrillo. Bienvenidos. El día de hoy es bien importante saber el tema de emociones, ponerme límites, saber mis potencialidades, mis talentos, pero también de qué pata estoy mal, porque si yo no sé o no me conozco, va a ser difícil que tome mejores decisiones para mí, dadas mis habilidades, mis cualidades, mis destrezas o mis talentos. Para eso es muy importante conocerme, y para eso hoy nos acompaña Rosa Aurora Carrillo. ¿Cómo estás, Rosa Aurora? Hola Hugo, muy bien, feliz de estar aquí Encan- contigo. Encantado de tenerte. Cuéntame, ¿qué es esto de la terapia transpersonal? Uy, bueno, así como que muy Breve. resumido, Sí. trans es más allá, Ujú. personal más allá de la persona. Ok. Nos enseñaron que somos mente, cuerpo y espíritu y emociones, ¿no? Eh, lo transpersonal es sabernos que estamos conectados con algo más allá, más grande que nosotros mismos. Estar conectado con una conciencia universal, estar conectado con el universo, con Hay algo que se llama, por eh, ejemplo, es inconsciente colectivo, ¿no? consciente colectivo, Ajá. con el espíritu, Con arquetipos. sí, con algo Ujú. más allá que no De soy, mí mismo. sí, O no sea soy, que soy aquí no se termina esto. Yo estoy abs- conectado con algo más grande que yo mismo. absolutamente, estamos Wow. conectados con la naturaleza, con los minerales, con otras Con los personas, árboles. con absolutamente todo. Y en esa interrelación que tenemos es que también somos impactados por los demás y es conocerme a mí, pero también cómo influye Como en parte mí esa mía, conexión como parte. más allá de lo que yo creo que como individuo. Ok. ¿A esto se le puede llamar un sistema? Sí, Ok. hay un O sea que sistema, todos somos todo, parte de todo. algún sistema en algún Sí. momento, un sistema familiar, un sistema de trabajo, un sistema de gobierno, un sistema de vida, un sistema, o sea, todos somos parte en algún momento de algún sistema que me sobrepasa a mí como individuo. Y como sistemas interconectados también. Ay, o O sea, sea, entre claro, sistemas todo está interconectado. como imaginarnos como el sistema solar que es parte de la Vía Láctea como parte del Absolutamente. universo, o sea, Y nosotros somos parte de ese sistema solar, entonces es como conectados todo con todos. wow. Ahora, cuando voy descubriendo que soy parte de un sistema que me trasciende, que va más allá de mí, ¿para qué me sirve saber eso? Fíjate que eso es lo muy interesante de este tipo de terapias, que esto no nada más te estás viviendo, estás teniendo esta experiencia, pues porque fue un evento aislado, porque Algo ocurrió. tuviste, algo ocurrió y piensas que solo te está ocurriendo a ti, ¿vale? Entonces, cuando tú dices, estoy conectado, estoy atravesado por algo más grande que yo mismo, que me influyen el sistema político, el sistema religioso, el sistema educativo, el sistema planetario, la Sí, fase de claro. la luna, el legado de mis ancestros, o sea, todo eso influye en mí, saberme que no soy una pieza suelta. Entonces empieza en ti un momento de un momento, ajá, un momento inside donde dices, wow, entonces parece ser que tengo que empezar a conocerme más y cada vez más para saber cómo todo esto me va impactando y por qué pienso lo que pienso, por qué hago lo que hago. Fíjate que hicieron un experimento bien interesante donde a un grupo de personas le pasaron como papelitos para que escribieran en cada papelito sus miedos más profundos, ¿no? Escribe 10 Sí. miedos más profundos. Y los escribieron solo en una palabra, ¿no? Después se puso al centro todo como un rompecabezas, se revolvieron, y entonces les dijeron, dime cuáles son, elígeme tus miedos más profundos, los tuyos, independiente de él, independiente de los tuyos. No pudieron encontrar sus miedos porque todos son tan parecidos, todos son tan similares que pienso que solo a mí me pasan las cosas que yo no, y cuando yo me veo
en unión Con con otras otras personas que son personas, otros sistemas. dices, ¿cuál es exclusivo mío? No hay manera. No encuentro algo que sea solamente mío. Ahora, esto es como esa frase que decía que el aleteo de una mariposa genera un tsunami en otra parte del mundo, ¿no? Porque Sí. estamos tan conectados que lo que yo cambio aquí en mi sistema termina alterando otros sistemas que van alterando otros sistemas. Por eso cuando, por ejemplo, las personas hacen un taller o de repente hay gente que dice quiero conocer a mi papá y al conocer a mi papá resulta que aparecieron un montón de casualidades y que gracias a eso y eso me llevó a otra cosa, como es que estoy moviendo mi sistema. Absolutamente. Entonces, al mover mi sistema, y también muevo el sistema de otras personas que están cercanas a mí, como ficha de dominó. Estamos interrelacionados. Ok. Sí. Hay también un experimento Sí, en un laboratorio en Suiza donde hicieron que tomaron una partícula, sí. ¿no? La dividieron y la otra parte de la partícula la mandaron a muchísimos kilómetros más allá del planeta y Los cambios que hacían los aquí cambios al segundo sucedían allá. sucedían allá. Ok. Entonces, esto que dices de la lectura de una mariposa, de hecho hay Sí. una película que se llama Efecto Mariposa, Efecto mariposa, donde sí. explica esto de cómo lo que yo haga, lo que yo deje de hacer, lo que hable, mis Impacta. pensamientos, mis acciones, mi energía, impacta en algún momento, este efecto onda se extiende por todo el planeta y más allá, ¿no? Por eso sucede que quizás, ¿no? Yo no sé cómo funciona, pero que pienso en una persona y esa persona me Sí, llama después de wow. mucho tiempo, Sí, ¿no? eso es impresionante. Claro, o de repente recibo una llamada o recibo una comunicación o tengo alguna sensación de algo, ¿no? Que le llamamos intuición, pero creo que tiene que ver con esta conexión, con conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Claro, y en este momento, Hugo, que estamos ya en una franca evolución, tanto, o sea, el planeta es un ser vivo y está en franca evolución y nosotros, al ser un ser vivo del planeta, estamos dentro de esta evolución y fíjate que las capas, digamos, por explicarlo, las capas que nos dividían se han ido con este acelere de frecuencia del planeta y del consciente colectivo y todo, se han ido disminuyendo, o sea, ya la distancia ya no es tan grande, ahora se va acortando muchísimo. Y esta comunicación hasta telepática está siendo sorprendente. O sea, Claro. yo estoy pensando algo y te aseguro que si pasáramos más tiempo juntos me la estarías respondiendo sin que yo te lo verbalizara. Claro, y esto también tiene que ver con que la tecnología va avanzando y nos permite hacer cosas instantáneas. Por ejemplo, mandar un correo, ¿no? Que tarda un segundo en llegar al otro lado del mundo. Eso era algo impensado antes. Entonces, la comunicación, la tecnología también apoyan para que todo lo que antes era como inverosímil, como que veíamos, no sé, en series, no sé, el agente, super agente 86 que hablaba y se veía a través de un teléfono y hablaba a través de un zapato. Sí, nos parecía algo ridículo en ese momento, pero hoy un celular, vernos a través de un teléfono con una cámara, es cosa de todos los Y días. estamos hablando de tecnología, Sí, pero Hugo, lo maravillosos que somos nosotros, ¿no? Hoy por hoy, la neurociencia habla que el corazón es más especializado que el cerebro. Tiene 40.000 neuronas especializadas por eso son las famosas corazonadas, que corazonados. sabe el corazón antes que el cerebro lo que va a suceder. Y esto se ha ido afinando muchísimo, Claro. muchísimo. Ujú. Entonces, qué nos enseñaron, Hugo, a que solo el mundo visible es como dicen, Es hasta no real, ver, no creer, claro. ¿no? Y es al revés. Y es, Dado que lo creo, creo. lo puedo ver, claro. Y hay muchas personas que hasta la fecha dicen, yo no creo en nada de eso de la energía. Bueno, pero no porque no Y crea no dices, no, significa que no existe. pero sí, todo absolutamente. Esa Claro. energía en este mismo momento estamos siendo atravesados por no sé cuántas frecuencias, Pero ¿no? yo escucho todo el tiempo que hay personas que dicen, yo no creo en eso. Bueno, que yo no creo en algo no significa que Que no exista, que no no esté tenga sucediendo. existencia o que no esté sucediendo, no es como una religión. Yo no creo en ese santo, en esa religión, ¿ok? Pero va mucho más allá de nosotros mismos. Ahora, ¿cómo es esto en un sistema? ¿Cómo impacta ese sistema en otro sistema? ¿O cómo cuando yo hago algo, mi sistema impacta en otro? ¿Cómo sería eso? Bueno, como te decía, todos estamos interrelacionados, ujú, Conectados. conectados. Y cuando, por ejemplo, yo me estoy dando cuenta que estoy repitiendo algún patrón
O muchas veces me doy cuenta como que me siento incómodo dentro de mi propia piel, la piel que habito no es como la mía, me siento, descolocado, desdibujado, y hay muchas personas que se sienten sin rumbo, pero cuando tú haces un alto en este conocimiento, en esta autoindagación, y sobre todo esta comprensión de lo transpersonal, yo estoy conectado a algo más allá, y puedes empezar una investigación, te puedes dar cuenta que aquello que yo coloque, que yo ordene en mí, el darme cuenta de secretos familiares, el darme cuenta de que tal vez soy adoptado, el darme cuenta que he mentido, que tengo un secreto guardado, eso me tiene descolocado. Y la verdad, Hugo ordena, limpia. Y en ese momento que mi energía se ordena, se encuentra, en mí viene una tranquilidad y lo que decíamos, efecto onda, Sí. va a impactar a mis hijas, a mi pareja, a mis antepasados, o sea, el sistema en sí se ordena. Y A- esto sí o sí, pues viene en Ahora, cascada en beneficio hacia mi descendencia. fíjate que me viene a la mente algo que me parece trascendental. Cuando dos personas forman una pareja, en realidad no son las dos personas, son dos sistemas. 4,000 ancestros antes de cada uno Claro. que le dio el sí a la vida de cada uno que están En- formando la pareja. entonces, cuando junto estos dos sistemas, no necesariamente son compatibles. Y no necesariamente porque yo ame a esta persona va a funcionar, porque va mucho más allá del sentimiento, de la sensación, del afecto o del cariño que yo pueda tener a mi pareja, que mi sistema pueda ser compatible con su sistema. Cuando tú te juntas con una persona, Sí. tienes que decirle sí, tienes que asentir al sistema de tu pareja. Híjoles. Porque no nada más te casas o te unes con con Con, con con esa una persona, no, es con son dos con sistemas. su sistema y tu sistema. Y si dices: "Ay, es que mi suegra, es que mis cuñadas, o sea, y estás negando, estás descolocando, desordenando el sistema que hoy tú estás creando. Yo le pregunté una vez a una señora, ¿cuál es su hombre ideal? Me dijo, un huérfano. Entonces, Pero fíjate, eso no le quita un origen. Y claro. ese origen trae una herencia. Bueno, pero es que cuando entendemos So eso, entendemos por qué hay tantos matrimonios fracasando o cuántas relaciones de pareja que dicen, no, este no es el bueno, no, esta no es la que yo soñaba, no, esto, o sea, ¿por qué hay tantas relaciones fracasando el día de hoy? Porque si no entendemos que somos parte de un sistema y que cuando entramos en el sistema familiar del otro, de la otra, en la otra o el otro entra a mi sistema familiar, donde tenemos, digamos, ancestros, tenemos linaje, tenemos un montón de cosas que vienen en nosotros y si no entendemos eso, porque, a ver, ¿qué pasa con las relaciones de pareja? Asumimos que conocemos a la otra persona. Y en realidad es una cáscara nada más, en realidad es la superficie que conocemos, porque me gustó, porque me pareció una persona atractiva, porque nos gusta el mismo equipo de fútbol, o sea, hubo química. ya podemos casarnos, ¿no? Y de repente empiezan a aparecer todas estas grietas que tienen que ver con reconocer que hay un sistema que de repente no es compatible con mi sistema. Claro, y si fue adoptado, y si fue huérfano, y si lo abandonó el papá, y si, o sea, todo eso influye en el ser que estoy siendo en este momento. Entonces, sí, es muy interesante esto, Hugo, porque el negar, por ejemplo, es como lo mejor es que fuera huérfano. Hay que saber sí o sí soy 50% mamá y 50% papá. Al margen de que me hayan tirado al basurero, me hayan Ah, bueno, regalado, sí, por ahí hay supuesto, hay un claro. origen. Claro, cuando dicen, por ejemplo, yo no tuve papá. No, sí tuviste Sí, sí un papá tuviste. ausente que tal vez no conociste, pero sí existe Claro, o que no tienen el apellido del del papá padre. o de la mamá, Y ¿no? los secretos familiares juegan un rol No, ahí bueno, fundamental, muchísimo. O porque en la sea, familia se escondemos. Hay cosas que una enfermedad psiquiátrica, un suicidio, suicidio, asesinatos, claro, cosas así, se esconden, claro. infidelidades, o sea, se esconden.
Pero te digo algo, el alma de la familia, el alma familiar vela por el equilibrio de todo el sistema. ¿Y qué pasa cuando liberas esos secretos? ¿Pueden doler? Vaya, fíjate, hay secretos que cuidaron la integridad en su momento, ¿no? Porque si yo Para revelo eso, salvaguardar, digamos, una mala fama o que fue puede una haber un manera de cuidar. desastre, Sí, ¿no? Hay secretos que solo los guardo por el que dirán, claro. pero estos secretos terminan dañando y socavando generaciones siguientes. Porque sí o sí, Hugo, sí o sí, la verdad Correcto. siempre va a buscar la luz. Y sí o sí, aquella persona que pudimos haber desterrado, ¿no? O sea, mi padre por adicto, mi abuelo, lo destierro y no existió, Sí existió. o esos medios hermanos, ¿no? Porque mi papá tuvo hijos fuera del matrimonio y no lo considero dentro, sí o sí. El alma familiar va a buscar un equilibrio metiendo Donde va a algún. buscar salir a la luz, ¿no? Sí, La verdad busca la luz, como absolutamente. la semilla que Entonces, busca el es sol. hacernos, pues, ilusos, por no decir otra palabra. Ay, no, si no lo nombro, no No existe. existe. Si digo que no es mi hermano, mi medio hermano, no existe. Y eso lo único que está sucediendo conmigo es que me está desequilibrando en mi vida y en mi sistema. Entonces, Wow. esto de los secretos, Hugo, es algo muy, muy enfermizo dentro de los sistemas. Lo mejor, si tú amas a tu familia, si tú quieres tener una familia estable, armoniosa, de luz, hablen de todos esos secretos, porque alguien, el alma familiar va a buscar un alguien que revele este secreto en su momento. Por lo regular, a veces son los nietos. No es la siguiente generación, es la Hasta la siguiente. siguiente. Y Fi- entonces hay nietos que vienen o que están viviendo la adicción del tío escondido, están viviendo el incesto, están viviendo el asesinato. Y entonces, pero si a mi hijo ya lo llevé a terapia, pero si ya fuimos, pero si todo esto, y no, ¿Por qué no sale a flote? Ahora, porque hay algo escondido, algo fíjate, enterrado. fíjate que hay algo bien interesante en todo esto que tú dices, que muchas veces no nos animamos a preguntar a las generaciones anteriores porque ya están grandes, no los queremos molestar haciendo preguntas y demás. Yo, antes de que yo naciera, tengo una hermana más grande que yo, que me lleva 2 años, pero antes de mi hermana, 2 años antes, nació una hermana que falleció, apenas nació. Entonces, yo durante muchos años era un tema que yo no quería tocar con mi mamá porque decía, la va a lastimar, porque esa hija vivió, su primera hija falleció a muy poquito de nacer, hasta que un día me atreví y le dije, ¿cómo fue? ¿Cómo te sentiste? Y mi mamá habló y me dijo, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Hicimos todo lo que pudimos, pero no se pudo salvar. Y lo habló con una tranquilidad, con una paz que yo hasta me indigné conmigo porque digo, quizás mi mamá hacía mucho que quería hablar de esto, pero como nadie le preguntaba y todos hacíamos como que no había ocurrido para que no, para no tocar ese dolor nuevamente, pero quizás ella necesitaba y cuando lo pudo hablar conmigo y que yo se lo pregunté, me lo habló con tanta tranquilidad y fue tan en paz y tan hermoso que básicamente te voy a ser honesto, ni me acuerdo bien qué fue lo que me contó. Lo único que me acuerdo es escucharla como quitándose un peso de encima y fue muy liberador y muy hermoso. Al nombrarlo, le dio luz, al nombrarlo lo iluminó. Y esa luz impacta todo el sistema. Qué hermoso. Esa luz impacta. Fíjate, hay personas que no son directamente nuestro vínculo, o sea, no son de sangre, pero que se insertan en el sistema para abrir camino a un nuevo miembro del sistema, de Claro, la familia. no necesariamente tiene que ser de No sangre. necesariamente. Claro, Y hay que reconocerlo también. Hay que reconocer aquellos muertos, a los no nacidos. O sea, hay que mirar integrar, todo el sistema exacto para integrar y por lo tanto cada miembro que tenga un de lugar. y yo voy a estar, si tú te integras, yo me integro, yo voy a estar completa. Wow. Tengo una última pregunta porque ya nos queda poquito. Em, ¿Qué pasa con las personas que yo siento que ya no las quiero en mi vida?
¿Es importante quitarlas de mi vida, decirle hasta aquí? Claro, sí, mira, hay sistemas, perdón, hay capítulos que se cierran, que ya mi energía no es compatible con la tuya porque ya tengo otros propósitos, otra sintonía, porque ya mi camino es O sea, no diferente. está mal quitar a la gente de mi Mm, camino, hay relaciones que se terminan, los vínculos nunca se van a terminar, ¿no? Hay vínculos de toda la vida, mi padre, mis hermanos y que son todo, para siempre. y las relaciones, ¿no? Amigos, parejas, que cuando ya no están, y eso no quiere decir que no te ame, que no te tenga agradecimiento, pero en este momento ya mi rumbo, mi energía, va hacia otro lado. Y esto es un acto de amor muy, muy, muy profundo, Hugo, Y porque de honestidad también, porque claro, hay mucha porque cuántas hipocresía. personas se quedan en un lugar donde ya no las quieren, o donde tú ya no quieres, donde estás No son bienvenidas desesperado y siguen insistiendo con y que quiero mi sigues lugar. ahí y simplemente te Claro. lastimas tú y lastimas al otro. Y este es un acto de amor para mí, un acto de amor para el otro. Tal vez el otro se enoje y no lo entienda, pero es como, gracias, te adoro, con permiso, bye, ¿no? O sea, es como Eso yo sigo mi camino y tú sigues al eso es tuyo. como cuando alguien dice: "Ya no soy bienvenido aquí", como para qué insistir. ¿Para qué me Puedo quedo? entender que ya no me quieren aquí y es parte Claro, de. y va a pasar un ratito, todo pasa, Hugo, va a pasar un ratito, vas a sentirte incómodo, ingrato, lo que sea, pero va a pasar. Pero al final es hacia donde yo quiero caminar, donde yo sí quiero estar, donde mi energía es compatible con otras energías. ¿Qué le dirías a esas personas que se sienten fuera de todo sistema constantemente? Uf, ahí sí le tendrían que entrar muy fuerte a, A la a- a- terapia. a terapia, porque no por ir negando a tu familia, no por ir negando lo que te sucede. Si a mí ni me importa, ¿no? A mí que hablen mal, que a mí ni me importa, que digan que, y entonces hacen como, la verdad es que Esa están coraza no muy sirve. quebrados por dentro y tienen Claro. tanto miedo de ir, de indagar ese dolor, de sentir, de sostener ese dolor. ¿Para qué? Para que puedas acomodarlo, integrarlo y puedas avanzar, porque si no es como estarte tomando veneno, veneno, veneno hasta que revienta tu cuerpo, hasta que revienta. Dices, ¿qué pasó? Pues lo que pasó es que no tuvimos en su momento la conciencia, el valor o lo que haya sido de mirarme y hacer un alto Abordar. y sobre todo, Hugo, ¿sabes? Yo creo que nuestro subconsciente y lo transpersonal siempre nos está mandando información de cómo por dónde. Yo digo que Dios o el universo nos señala como pista de aterrizaje de un avión, o sea, nos va iluminando por aquí. Y pues tenemos esas corazonadas, esa intuición, esos mensajes, esa palabra, esa persona, y digo, sí, pero ¿sabes? Por necios, por insistentes, por actos egoicos, digo, no, ¿yo por qué voy a dejar a esta persona? Yo me voy a quedar con él y si no me quiere, o sea, tenemos actos muy egoicos donde pensamos que lo que yo digo, lo que yo pienso es, y me pierdo de todo lo que el universo y el mundo me está mostrando para tomar ese camino. Claro, toda la información que me está mandando que la ignoro porque solamente quiero hacerlo a mi modo, a mi manera. ¿Dónde te encontramos, Rosa Aurora Carrillo? Dios mío, qué apasionante. Como Rosaura Carrillo en Facebook y Aurora Carrillo, terapeuta bioemocional en YouTube. YouTube. Ok, entonces, Aurora Carrillo, terapeuta bioemocional Bioemocional en YouTube. en YouTube Ok, y Rosaura perfecto. Carrillo en Facebook y en Y Instagram. en Instagram, Ujú. ok. Ahora, para cerrar, ¿cuál sería el mensaje que le dirías a las personas que indaguen por dónde, que por dónde empiezan? Híjoles, que hay por muchos caminos, pero primero, que observen aquello que no les está funcionando en su vida, que no les gusta, que no quieren, que rechazan, que resisten o que les choca ya, que vean, que se detengan ahí. Que por algo está pasando Sí, eso. ¿qué mensaje? O sea, si esa situación o esa persona les pudiera hablar, les pudiera dar un mensaje, lo escuchen y a partir de ahí pueden armar su estrategia, porque hay mil cosas que hacer, mil, 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 para que tu camino sea Se claro expande, se y, abra. y muchas veces no es bonito, duele, lastima, te enoja, te manda unos días a la cama a estar ahí con tu zarape de no me, pero el resultado es una liberación y una transparencia en tu vida impresionante. Yo digo que es un camino
para valientes, jamás para necios de yo tengo la razón, porque eso solo es escasez, sino estar abierto a la abundancia del conocimiento del universo y de todos los caminos que hay para transitarlos y caminarlos. El universo es tan rico y abundante que cómo es posible que pensemos que tenemos que tener una vida de tristeza, de soledad y de enojo cuando hay tanto para todos. Así es. Muchas gracias por A ti, acompañarnos. un placer. Ha sido un gusto tener a Rosa Aurora Carrillo Coach y gracias por acompañarnos. Sugiéreme temas porque siempre va a ser importante buscar invitados en lo que a ti te interese. Estoy como Hugo Pereira Podcast en YouTube y por supuesto también en Spotify y en Instagram y en Facebook como Hugo Pereira Training. Aquí te esperamos. Gracias.